vamos a comenzar. Dios los bendiga a todos. Quien les habla aquí es el apóstol Marcelo Parrelia. Estamos en el ministerio Alianza Global y vamos a estar con el capellán Brian Oronio, que va a traer un mensaje tremendo: levantar al caído. Es el mensaje de Jesús para levantar al pecador, para levantar al que se siente menos, para levantar a la persona que está angustiada. Y también lo vemos en la vida de Moisés cuando fue a la guerra y tenía que estar alabando a Dios y se cansaban las manos. Y había personas que le levantaban las manos al lado de él. Nosotros tenemos que ser así, levantarnos las manos, ayudarnos unos a otros. Pero este mensaje poderoso lo va a traer el pastor Brian. Sea bienvenido, pastor Brian. ¿Cómo está usted? Dios bendiga a todos los hermanos, a cada uno de los que se encuentran acá en la Alianza Global y bueno, los que nos van a ver después en YouTube. Contento y agradecido al Señor por este tiempo y sabiendo que va a ser un mensaje muy alentador para que muchos de los ministros, pastores y siervos de Dios, capellanes o la gente que pueda compartir, que pueda volver a esta base, ¿no? Porque esta tiene que ser nuestra base, de poder ayudar, levantar al caído, darle un consejo, una palabra de aliento. Muchas veces hay mucha gente que está lastimada y herida, ¿no? Por distintas circunstancias. A veces, muchas veces es su propio pecado que lo confronta con su problema y deciden irse, ¿no? Pero sabemos que en Dios hay un tiempo de restauración, está el perdón de Dios, está la gracia, está la bendición y está también la ayuda a través de los ministros, porque nosotros somos figura de Cristo, ¿no? Entonces debemos dar siempre ese buen consejo, esa palabra, alentar, y muchas veces hay gente que está muy dolida, ¿no? Muchos tienen problemas sentimentales porque quizás perdieron una pareja, quizás les salió mal un negocio, quizás tuvo un desprecio de la familia, aún por ahí en el ministerio. Yo he conocido muchos jóvenes que han estado en la alabanza y por una tontería se fueron de la iglesia, ¿no? Y bueno, sabemos que Dios es misericordioso y hay veces que me vuelvo a encontrar esos jóvenes que estaban apartados y que estaban mal y que se habían ido y ahora están nuevamente retomando, ¿no? Y sabiendo de que el perdón de Dios llegó a sus vidas, ¿no? Siempre está. Muchas veces creemos que Dios está lejos y aún en el silencio Dios está ahí al lado nuestro esperando que nosotros podamos rendir nuestro corazón, volver a la senda antigua, volver a ese primer amor y decirle: Señor, me equivoqué, pero me arrepiento y quiero volver, ¿no? Me gustaría, ya que está el pastor Alberto Morales, que nos pueda leer el Salmo 145 del 14 al 21, el versículo. Bienvenido, gloria a Dios. Salmo 145, 14 al 21. Bendiciones, buenas tardes. Gracias, Jesús. Salmo 145, ¿me dijo, pastor? Del 14 al 21. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que aman, a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Tremenda palabra. Salmo 145, del 14 al 21. Gracias, pastor Alberto, por compartir. Vemos que en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo, siempre el Señor está allí. Como decía el primer versículo, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a los oprimidos. Vamos a orar para entregar este estudio y que el Señor pueda bendecir este tiempo y nos pueda abrir nuestro corazón, nuestra mente, que podamos ser tocados en nuestro corazón de siervo,
que podamos tener ese amor pastoral, ese amor de capellán, de poder ir a socorrer a aquellos que están aún lastimados, heridos, están muchas veces dejados por quizás las instituciones, la religión, y sin embargo están allí esperando una mano que los pueda volver al rebaño, aquel que está quizás lastimado, herido, que podamos cubrir muchas veces sus necesidades que están allí siendo muchas veces ignoradas, ¿no? Bendito Dios y Padre Celestial, en esta tarde, Padre Santo, te doy gracias por estar compartiendo con mis hermanos de este ministerio tan importante que es la Alianza Global, donde no hay denominación, no hay muchas veces ningún obstáculo, sino que se comparten muchas veces las cosas, Señor, las inquietudes, los pedidos de oración, Señor, se vive una coinonía especial, Padre. Te doy gracias, Señor, porque nos has integrado en este ministerio, Señor. Estamos unidos, Señor, batallando, Señor, muchas veces con muchas dificultades, pero siendo fieles, Señor, y siendo, Señor, principalmente, Señor, personas, Señor, que hemos creído en ti, Señor, y ponemos por obra todas tus palabras, Señor. Oh, Padre Santo, bendice que llegue, Señor, esta palabra a cada uno de los corazones, aún aquellos que están allí en YouTube, que están, Señor, muchas veces están heridos, con dificultades, con problemas, Señor. En el nombre de Jesucristo enviamos la palabra de restauración, de sanidad, de bendición, Padre Santo, que puedas levantar a aquel caído, a aquel que se ha equivocado, a aquel que ha errado, Señor, muchas veces, Señor, el camino, Señor, que pueda volver a esta senda antigua, Señor, como decía el salmista David, Señor, endereza mis pasos, pon mi pie sobre la peña, Señor, que podamos poner allí, Señor, nuestra pisada, Señor, firme, Señor, sobre la roca, Padre Santo. El domingo predicaba sobre los dos cimientos, Señor, y entendemos, Señor, que tenemos que edificar sobre la roca, Señor. Tú que eres, Señor, la piedra fundamental, Padre Santo, como dice tu palabra, Señor. Aquella que muchas veces, Señor, despreciaron, Señor, vino a ser la piedra principal, Señor, para nosotros, Señor, la roca que eres tu Padre. En el nombre de Jesucristo, en esta tarde también nos levantamos en autoridad en contra de toda fuerza demoníaca, toda fuerza del mal que quiere impedir, Señor, que las personas puedan entender, Señor, este mensaje y pueda llegar a su corazón, Padre. En el nombre de Jesús atamos, ligamos y echamos fuera todo espíritu maligno que venga en contra de tu iglesia, Padre. Gracias, Padre, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, gloria a Dios. Amén. Seguimos compartiendo estos textos bíblicos. En Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí el apóstol Pablo estaba hablándole a los Gálatas porque estaba dándole el ejemplo, ¿no? Que si alguna persona era sorprendida en algún pecado, podría ser tanto quizás sexual, de estafa, de fallarle al hermano, no sabemos cuál, pero sí dice, en alguna falta, si es sorprendido, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. O sea, también pensando en uno, ¿no? Dice, no sea que tú también seas tentado, ¿no? O sea que entendiendo de que muchas veces nosotros nos podemos encontrar en la misma situación, en el mismo problema y podemos llegar a caer, ¿no? Hay una palabra ahí, dice que aquel que esté firme, que pueda aferrarse, porque puede ser que podamos caer, así que el Señor nos guarde siempre de toda tentación, de todo problema, toda dificultad, ¿no? Yo me acuerdo una vez un evangelista nuestro, se le había ido la mujer, ¿no? Y él se culpaba, ¿no? Que hizo mal, no había hecho nada mal él, ¿no? Y la mujer se había ido del hogar y nosotros la única forma que pudimos empezar a ver cómo podíamos ayudarlo era ayunar, ¿no? Ayunar, porque no entendíamos cuál era el problema, cuál era la dificultad. De golpe y porrazo se le llevó los dos chicos y se fueron a una provincia lejísima.
Y me acuerdo que con papá decidimos ayunar toda una semana. Y al quinto día estábamos orando y recibió mi padre una revelación y le dijo: toma el dinero del pasaje y anda a buscarlo, porque ella va a volver, ¿no? Y oramos para que él pueda perdonar y vivir esa restauración, porque él no se había equivocado en nada, él estaba sirviendo al Señor, pero bueno, a veces las luchas internas, ¿no? Esas cosas, ¿no? Y ahí entendimos, ¿no? Que muchas veces Dios actúa de maneras muy misteriosas, porque no entendemos qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, le dimos la plata del pasaje, y volvió con la mujer, ¿no? Nosotros estábamos doblados de tanto ayunar porque queríamos que Dios haga el milagro, y lo hizo. Vino la mujer restaurada, los hijos, todo, ¿no? Así que muchas veces no solo orar, ¿no? Muchas veces no solo ayunar, sino que bueno, también tuvimos que poner la mano en nuestro bolsillo y ser como el buen samaritano, ¿no? Pero lo importante es que se logró el objetivo y pueda ese día se pudo ese hogar ser restaurado, ¿no? Vamos a leer otro versículo, Proverbios 24:16, y dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahí está recalcando la gracia de Dios, ¿no? Y en Jeremías 15:19, por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Lucas 15, la parábola de la oveja perdida. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo que un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y hablando de esta de restauración, ¿no? De esto de buscar muchas veces a aquel que está perdido, ¿no? Me acuerdo de un pastor que había caído en el alcoholismo y andaba con una mujer, y nos vino a buscar la esposa, la pastora, y fuimos con papá a orar ahí, ¿no? Y tremendo, porque pudimos llegar al hogar, el hombre estaba ahí, un poco alcoholizado todavía, ¿no? Y pudimos orar y se asombró el hombre, porque hacía mucho tiempo que no nos veía, ¿no? Y sabe que recapacitó el hombre, y un pastor que era muy formado en la palabra y todo, ¿no? Pero la tentación había llegado a su hogar y bueno, él había caído, ¿no? Y fuimos a orarle, y esa oración, por eso a veces cuando vio ese pasaje que dice que la oración del justo puede mucho, ¿no? Es tremenda la restauración, el perdón de Dios, la gracia cuando llega a un lugar y la persona está mal, y esa persona se arrepiente, ¿no? Y este hombre se arrepintió y prometió no irse más porque se había ido del hogar y todo. Y ya partió en la presencia de Dios este hombre, ¿no? Y dejó establecida su iglesia, su hijo todavía sigue. Y saben que a través de esa oración, que habrá sido 15 minutos, no más, pero el hombre mostró arrepentimiento, y realmente con el tiempo lo hemos visto y todo. Me acuerdo que yo vivo alejado acá de la estación de Florencio Varela, en los fondos, y él con la bicicleta recorría 30, 40 kilómetros, ¿no? Predicando en las quintas a
a los hermanos de Bolivia, dejó establecida otra iglesia, o sea, el hombre fue restaurado nuevamente, ¿no? Y qué bueno que no solo se quedó en su hogar, sino que extendió la obra y siguió fundando iglesias, ¿no? Es tremendo. Isaías 40, del 29 al 31, dice: Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Miqueas 7:8 dice: Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Versículos tremendos. Salmo 37, del 23 al 24 dice: Porque Jehová, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Hebreos 12:12 dice: Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ese es el deber nuestro, ¿no? Como hijos de Dios, cuando vemos a alguna persona que está realmente con problemas y dificultades de que quizás está errando el camino, muchas veces está con dificultades, estás queriendo dejar las cosas, ¿no? A mí muchas veces en el tren me toca ver hermanos en Cristo que están totalmente apartados, ¿no? Yo siempre digo: Dios te está esperando, Dios te está esperando. No esperes a volver al camino del Señor con dolor, sino que el Señor te está dando una nueva oportunidad. Y todos me dicen sí, ¿no? Y al tiempo, sabe que después yo los veo que tienen problemas, tienen enfermedades, y me dicen, y muchas veces el corazón del hombre es muy duro, ¿no? Pero por eso la palabra de Dios dice que necesitamos tener un corazón muchas veces de carne, ¿no? Que podamos realmente sentir, porque el diablo ha llegado a un momento con esta actualidad del mundo muchas veces a endurecer nuestro corazón, ¿no? Por eso la palabra de Dios vio que a veces dice: son duros de servir, no son cabeza dura, dice Dios, ¿no? Porque no entienden, teniendo la ley, teniendo la gracia, teniendo la bendición, siguen permaneciendo muchas veces en su obstinación y dándole la espalda a Dios, ¿no? Sin embargo, la misericordia de Dios siempre está. Salmo 55:22 dice: Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 146:8 dice: Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Salmo 10:12: Levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Estaba acá hablando de la pobreza espiritual, ¿no? De esa necesidad de Dios que muchas veces nuestro espíritu está clamando, ¿no? Está diciendo, ¿no?, que necesita realmente de Dios, ¿no? Como muchas veces no sé si recuerdan ese cántico basado en los salmos, ¿no? Que brama por las aguas, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba el animalito que estaba allí y desesperado, ¿no? Porque si no tenía agua moría, ¿no? Eclesiastés 4:10, el ciervo. Exacto. Eclesiastés 4:10 dice: porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Cuántas veces vemos gente que no quiere muchas veces ser ayudada, no quiere compartir su problema, su dificultad? Y la palabra de Dios ahí en Eclesiastés dice, ¿no?, que recomienda que nos apoyemos en algún hermano, en algún líder, quizás algún hombre que sea espiritual, ¿no? Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, dice, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante.
Y me pasa muchas veces que conozco gente que no quiere realmente esa ayuda, ese consejo, o muchas veces quiere ser, como yo siempre digo, ¿no? Un llanero solitario, ¿no? Pero la misma palabra nos da ejemplo, ¿no? De que debemos muchas veces buscar esa ayuda, ese compañerismo, abrir nuestro corazón a aquel que está con nosotros y nos puede dar una ayuda, ¿no? Por eso decía, vosotros que sois espirituales, decía el apóstol Pablo, ¿no? Así que qué bueno que podamos buscar ese ejemplo de ayuda de gente espiritual, ¿no? Proverbios 31:9 dice, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Ahí le estaba diciendo en Proverbios, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso, pidiendo la bendición, ¿no? A Dios, ¿no? Salmo 31:8 dice, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Acá el salmista reconociendo de que el Señor lo estaba librando de todas las guerras del enemigo, ¿no? Pusiste mis pies en lugar espacioso. Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Tremendo, ahí Job también, una persona que estuvo, por más que él no había pecado, no había caído, sí estuvo en desgracia, sí estuvo pasando aflicción, estuvo pasando problemas, perdió todo, pero Dios, él siempre puso su confianza en Dios, ¿no? Isaías 30:18, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados los que en él confían. Esta es la promesa de la gracia de Dios a Israel. Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Allí era una orden, ¿no? De que las personas puedan buscar esa santidad, seguir ese paso de obediencia y poder invocar el nombre del Señor. Job 14:7 dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Ahí está la restauración de Dios, que Dios está prometiendo, ¿no? Nosotros somos como ese árbol que quizás a veces por circunstancias de la vida, quizás a nivel ministerial, a nivel quizás eclesiástico, ¿no? Muchas veces se siente como que no encaja en ese lugar, ¿no? Pero dice, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Ahí esa promesa de que va a florecer, ¿no? Nosotros como hijos de Dios, gracias Jesús, tenemos que tomar como modelo estas palabras de Isaías, capítulo 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis de las riquezas de las naciones. Gracias Jesús. Y vosotros
Me seréis llamados sacerdotes de Jehová, dice, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y toda su gloria, con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Y todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque he visto con vestiduras de salvación, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Tremenda la promesa de Dios a través de Isaías, palabras que después las dijo el Señor Jesús allí cuando estuvo en vida, ¿no? Y para nosotros tiene que ser un ejemplo tremendo esto de poder restaurar a las personas, darle una palabra de aliento, ayudarlos a que vuelvan al camino, ¿no? Fíjense en Isaías 58 dice: clama a voz en cuello, no detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El tal ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá justicia delante de ti. La gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás: heme aquí. Nacerá tu luz, tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Tremenda promesa de Dios, ¿no? Porque muchas veces, creemos que el bendecir a otra persona, el poder ayudarlo, el poder sostenerlo, darle el mejor consejo, queda ahí nomás, ¿no? Y sin embargo estamos bendiciendo nuestra propia vida en nuestra generación. Es tremendo esto, ¿no? Es una bendición doble. Y hablando de restauración de los reyes bíblicos, que se enfocó en el arrepentimiento personal y la reforma espiritual de la nación, hay 3 periodos de idolatría o pecado. Ejemplos notables son los que incluyen a Ezequías, quien reparó el templo y el culto; Josías, que restauró la ley y eliminó la idolatría; y David, restaurado tras su arrepentimiento. Gracias, Jesús. Ezequías está en 2 de Crónicas 29 al 31, considerado uno de los reyes más fieles, restauró el culto a Dios en Judá. Inmediatamente
Al comenzar su reinado, reparó y abrió las puertas del templo que su padre Acaz había cerrado. Limpió el santuario y restauró la celebración de la Pascua. Josías, Segunda de Reyes 22, versículo 23, y Segunda de Crónicas 34 al 35. Coronado a los 8 años, impulsó una de las mayores reformas religiosas al encontrarse el libro de la ley en el templo. Josías se arrepintió, eliminó la idolatría en Judá y el norte de Israel y renovó el pacto con Dios, llevando una restauración nacional. David, 2 de Samuel 11, 12 y el Salmo 51. Tras su pecado de adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, David fue confrontado por el profeta Natán. Su sincero arrepentimiento, plasmado en el Salmo 51, le permitió ser restaurado en su relación con Dios, aunque enfrentó consecuencias. Joás, en 2 de Crónicas 24, bajo la influencia del sacerdote Joiada, el rey Joás se comprometió a restaurar la casa de Jehová, ordenando la reparación del templo que había sido dañado durante el reinado de Atalia. Manases, hoy leí toda la historia de este Manases, dice que era más impío que los propios asirios, ¿no? Sanguinario, mató a sus propios hijos, ¿no? Dice, a pesar de ser uno de los reyes más inicuos de Judá, tras ser llevado cautivo de Babilonia, se humilló sinceramente ante Dios. Dios lo restauró en su trono y Manases procedió a quitar los ídolos que había puesto, mostrando que la restauración es posible, incluso... Gracias, Jesús. Tras una gran maldad. Estos reyes ejemplifican cómo el arrepentimiento y la búsqueda de Dios llevan a la sanidad espiritual, emocional y nacional. Otro ejemplo es Job. Salud y posesiones. Tras perder su familia, salud, riqueza, Job mantuvo su integridad. Dios restauró su vida al doble de lo que tenía anteriormente, sanando su dolor y devolviéndole la prosperidad. Otro ejemplo es Pedro, restauración espiritual. Jesús restauró a Pedro después de que éste lo negara 3 veces. En Juan 21, Jesús reafirma el llamado de Pedro, demostrando que el fracaso no es el final y que la gracia restaura el propósito. José, reconciliación familiar. José, tras ser vendido por sus hermanos, no solo los perdona, sino que restaura la relación familiar, salvándolos de la hambruna y reconciliándose en Egipto. Nabucodonosor, salud mental y orgullo. El rey de Babilonia fue humillado por su orgullo, viviendo como una bestia. Tras reconocer a Dios, fue restaurado en su forma humana y su reino. La nación de Israel estuvo en cautiverio. En Jeremías 33 promueve la promesa de restauración para Judá e Israel, prometiendo traerlos de vuelta del cautiverio y reconstruir sus ruinas. Restauración física, milagros. Jesús restauró vidas físicamente, como la resurrección de Lázaro, la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín. Estos relatos demuestran la fidelidad de Dios para reparar lo que está roto, prometiendo incluso un futuro de esperanza. Gracias, Jesús. Ahí se refiere a la frase, hago nuevas todas las cosas, ¿no? Y un ejemplo tremendo, y con esto ya quiero finalizar, es el alfarero y el barro. Dice en Jeremías 18, del 1 al 10, palabra vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerlo. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor, he aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esta nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad,
Me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ellas, y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecir. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que proclamar esta restauración, este perdón, levantar al caído, sabiendo que el Señor muchas veces puede deshacer toda obra del mal en la persona y hacerla de nuevo, ¿no? Por eso creemos en esa restauración, en esa restitución. En Proverbios 18:10 dice, el nombre del Señor es torre fuerte y a ella corre el justo y está a salvo. Gracias, Jesús. Y hay una oración en Santiago 5, versículo 15, donde nos da esa pauta, ¿no? De que muchas veces si la persona está mal, dice, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Esa es nuestra obra, ¿no? Poder orar por las personas que están en una situación de desgracia, muchas veces de alejarse de Dios y poner allí esa oración de fe. Amén. Nosotros como hombres de fe debemos orar con fe y Dios hace el milagro, hace la restauración. Así que bueno, le agradezco al Señor. Me gustaría finalizar con una oración, como dice acá Santiago, ¿no? Una oración de fe, una oración que creemos que el Señor va a restaurar las vidas, ¿no? Quizás usted dice, pero yo estoy bien acá los del sur, ¿no? Somos todos ministros, somos todos hombres de Dios, ¿no? Pero bueno, para la gente que nos está escuchando en YouTube, le enviamos la bendición. No sabemos quién nos está viendo, quién nos está escuchando, pero sí sabemos que la palabra de Dios llega a los corazones y puede restaurar, puede perdonar, puede restituir, puede cambiar una situación límite, puede sanar una enfermedad, puede hacer lo que Él quiera, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él es el autor y consumador de la vida, ¿no? Él es el creador, aquel que de la nada hizo todo, ¿no? Así que bendito Dios y Padre Celestial en esta tarde, Padre, unido con los ministros, siervos de Dios, pastores, apóstoles, Señor, siervas de Dios, Señor. Te pedimos, Padre, por la audiencia, por aquellos que están pasando un momento difícil, Señor, una necesidad. Yo creo que hay muchas personas que están allí, Señor, que han caído de la gracia, han cometido quizás un pecado que para ellos quizás es imperdonable, pero la gracia de Dios está llegando a ese hogar, a esa familia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y con la autoridad que tú nos has dado, Padre, como hombres y mujeres de Dios, con fe, Señor. En esta oración enviamos la salvación en los hogares, Señor, allí en el hospital, allí en los lugares donde, Señor, muchas veces está la necesidad, Señor, esos hogares rotos, Señor, que necesitan restauración, Señor, aquella persona que se siente una persona, Señor, que no vale nada, Señor, que muchas veces está abandonada por el mundo, su familia, por sus compañeros, por el trabajo, muchas veces se siente nada, Padre, enviamos la palabra de bendición, Señor, de restauración, Señor, el perdón de pecados, Señor, allí, Señor, obrando en las vidas de ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En esta tarde tomamos autoridad, Señor, todo demonio de, Señor, o muchas veces, Señor, de menosprecio, todo demonio allí que esté, Señor, en depresión, atormentando la vida, oh, Señor, de enfermedad, en el nombre de Jesús, Señor, atamos, ligamos y echamos fuera todo principado del diablo, todo gobernador, en el nombre de Jesucristo, Señor. Declaramos libertad, Padre, sabemos que tú lo haces, Padre, porque tú te mereces toda la gloria, Señor. Tú lo haces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Jesús, para siempre. Amén. Dios los bendiga. Gracias. Amén. Gracias, Pastor Brian. Pastor, copastor, ¿no? Y también capellán. Tremendo. Gloria a Dios. Si hay alguna persona que tiene alguna pregunta, puede levantar su mano, prender su micrófono y hacerle la pregunta al pastor. Amén. ¿Alguna persona tiene la oportunidad ahora para prender el micrófono, hacer alguna pregunta al pastor Brian?
Amén. ¿Está todo bien? Marisol, ¿querés preguntar algo? Prende el micrófono. Amén, 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 gloria. Entonces todo el mundo entendió en el estudio bíblico que tenemos que perdonar, que la misericordia de Dios supera el pecado. El único pecado que Dios nos va a perdonar es el pecado a la afrenta o blasfema al Espíritu Santo. Todos los demás pecados que usted se tiene que humillar y pedir perdón es perdonado. Amén. Si usted se arrepiente, usted mató, Dios perdona. Usted estuvo en brujería, Dios perdona. Usted adulteró, Dios perdona. Ahí la otra parte, no sé, el marido, la esposa, no sé, pero que Dios perdona, Dios perdona. Entonces, Dios restaura y nosotros tenemos que hacer restauración. No es solo apartarse del pecado, es hacer restitución de arrepentimiento, ¿no es cierto? Entonces yo, robé, como hizo Nicodemo. Dios dice, Nicodemo, yo voy a devolver 4 veces más de lo que robé. Entonces, ahora llegó la salvación a esta casa, dice Jesús. Porque no solo se arrepintió por la palabra, sino que puso en práctica y él puso más de lo que él sabía que había robado. ¿Entiende? Entonces dice que nos tenemos que acostumbrar a vivir con lo que tenemos. Y Dios de lo poquito hace mucho. Amén. ¿Alguna persona quiere hacer una pregunta? Si no, vamos terminando. Amén. Me parece que la pastora Mari Trujillo había querido hablar algo. Amén. No, no, apóstol, nada más, todo muy bien, la verdad es muy buen mensaje y que no lo dejemos a la ligera, que lo pongamos en práctica. Bendiciones, Amén. bendiciones. Sí, Amén. amén. Bueno, Dios los bendiga. Amén. Entonces, acuérdense de invitar a alguien que el lunes vamos a estar en oración. Amén. No se olviden de orar por lo del viaje a El Salvador. Hablen con gente, busquen algún empresario que pueda colaborar con una ofrenda. Si usted tiene iglesia, llame pastores y hagan un café, hagan un té para recaudar, para poder que esto se logre, porque vamos a llevar mucho fruto y después queremos enviar otros misioneros que vayan, que continúen. Por eso que tenemos que estar juntos para hablar todo la misma cosa, para hablar todo y aprender a tener un corazón, no muchos corazones, un corazón, el corazón de Cristo dentro de nosotros. ¿Ven? Gracias, bendiciones, Padre Jesús.